mayor responsable de seguridad y el mayor comprometido en la implementación de un sistema de gestión de seguridad es el gerente general o el dueño de la empresa. Para mí es completamente claro. Para, piensa y actúa. Si tú vas a empezar una operación y no te sientes en las condiciones de trabajar, puedes levantar la mano con total honestidad. Una cosa simple, o sea, yo puedo decir, no estoy en las condiciones. no estoy en las condiciones, no he descansado, no me siento. Y eso no significa que me van a votar, de que me van a... No hay ninguna repercusión. La seguridad, como dice Rodrigo, es una inversión. En casa nos esperan. No solo es cultura. Y si no tienes el ambiente adecuado. Y me queda muy claro es que la seguridad es un valor. La seguridad no es una prioridad. La seguridad es un valor porque los valores nunca cambian. La condición de trabajo, esa es una obligación del empleado. Trabajar con la familia es algo que nos ayuda mucho porque la familia es un gancho directo a la conducta de la persona. Podemos tener todas las herramientas, procedimientos, normas, pero si la gente, que es la que hace la seguridad en el día a día, no se compromete en la implementación, no hay forma que podamos tener un sistema exitoso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Voces en la Ruta, el podcast de Transaltiza. Como siempre, un gusto acompañarlos. Mi nombre es Osvaldo Vizcarra y esta mañana vamos a abordar con ustedes un tema súper importante y un tema que tiene que ver con la seguridad. La seguridad no es una opción, no es algo opcional, algo que vayamos a escoger. Tiene que estar siempre presente. Los retos e innovaciones en el transporte de carga y minería en cuanto a la seguridad. Y para ello contamos con dos invitados especiales. Permítamos presentarlos. Está con nosotros Rodrigo Azálgara, gerente de sostenibilidad de Molycop. Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por sumarte al equipo. Buen día, Osvaldo. Muchas gracias por la invitación. Y del lado de casa, por supuesto, también la bienvenida a Carlos Belón, jefe corporativo de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y protección interna de Transaltiza. Carlitos, un gusto verte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias, Rodrigo, también por participar. Gracias, Osvaldo, por la entrevista. No, a ustedes por estar presentes con nosotros. Como ya hemos venido conversando, la idea es un poco dialogar, conversar, sentirnos en confianza, pero tratando de temas fundamentales. Y en esta oportunidad, reitero, hablaremos sobre la seguridad en las empresas. ¿Cuánto ha cambiado el panorama para hablar de seguridad durante los últimos años? Vayamos con conceptos básicos, ¿les parece? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de seguridad en una empresa? Y vamos justamente a aprovechar también la experiencia de nuestros invitados para conocer qué significa, hacia dónde vamos cuando hablamos de la seguridad en las empresas, la seguridad en las organizaciones. Rodrigo, aprovechando ello con tu experiencia, cuéntanos cuántos años tienes en el rubro y qué es para ti o cuál es el concepto que se maneja de seguridad en el trabajo. Bueno, Osvaldo, yo tengo ya casi 14 años. Si bien es cierto, empecé como practicante de seguridad en Molycop. Yo he pasado por diferentes roles durante mi vida en Molycop, pero para mí, y me queda muy claro, es que la seguridad es un valor. La seguridad no es una prioridad, la seguridad es un valor porque los valores nunca cambian. Es algo que tenemos que tenerlo en la empresa, tenemos que tenerlo en nuestro día a día, tenemos que tenerlo en casa. Incluso si vamos a cambiar un foco, tenemos que bloquearlo. O sea, cosas tan simples como esas, ¿no? Y todo este camino que hemos tenido desde hace 15, 20 años atrás a lo que ahora tenemos en Perú, hemos avanzado, tenemos muchísimo aún por seguir trabajando, pero efectivamente es un valor que no debemos cambiar, no debemos negociar. Y ojo, hablo de valores, no prioridades. Muchos dicen la seguridad es nuestra prioridad, pero mañana tenemos que producir muchas toneladas más y cambia, tengo que mover muchísima carga y cosas por el estilo. Y pueden ir cambiando las prioridades. De hecho, día a día mis prioridades pueden cambiar las prioridades, pero si es valor, se mantiene en el tiempo. Y se va a mantener siempre, ¿no? Y en ese aspecto, Carlos, cuando tú empezaste en eso también, ¿qué era la seguridad en ese momento? ¿Qué regía legalmente lo que es la aplicación de seguridad a lo que encuentras ahora? Justo antes de empezar hablabas tú sobre el aspecto legal. Rodrigo lo ha señalado, ¿no? En el Perú se está consiguiendo nuevos estándares. Eso no ha sido algo gratuito, eso no ha sido porque a alguien se le ocurrió y vamos a ser más seguros. Ha tenido que haber mayor presencia del Estado para exigir cómo se deben hacer las cosas, me imagino. Sí, por supuesto. Mira, la seguridad en el Perú como sistema de gestión es relativamente joven. No tiene ni 15 años. Nada. 15, 20 años. O sea, estamos hablando que a partir del 2005 hacia hoy se han promulgado distintos decretos, leyes, normativas, normas técnicas, con el fin de obviamente regir y regular el aspecto normativo de la seguridad. Sin embargo, a mí siempre me gusta comentar que esto empezó hace 100 años.
Ya siempre tomo como referencia un punto de partida, que para mí es un punto de partida de la seguridad en el Perú, es 1911, Ya, donde cuéntanos. se crea la ley 1378, que es una ley sobre accidentes de trabajo. Esta ley la comento porque tiene un criterio de responsabilidad por riesgo. Entonces, ¿qué significa eso? Que uno como empleador genera el puesto de trabajo y al generarlo genera el riesgo. Entonces acá es donde nacen las primeras indemnizaciones, los primeros seguros. Ahora, desde esa fecha hacia hoy, al siglo XXI, las normas se han ido actualizando pues en 20, 30 años, más o menos en periodos, pasando por las normas de seguridad social, pasando, por ejemplo, en el año 64 por el Decreto Supremo 42F, lo cito porque es súper importante, que es el Reglamento de Seguridad Industrial, hasta hoy vigente. ¿Qué permite el 42F? Para tenerlo un concepto mucho más claro. Es una norma de carácter bastante técnico. Ya. No habla mucho de la gestión como documentos, como hoy se habla, ¿no? Exámenes médicos, Ya, correcto. Procedimientos. Impulsa mucho a la parte técnica de una industria. ¿Ya? Guardas de seguridad, seguridad para autoclaves, digestores, etc. Es una parte técnica. Ya. Entrando al siglo XXI, el 2005 nace un decreto supremo, que es el 009 del año 2005, y es el primer sistema de gestión de seguridad del Perú, como sistema de gestión, o sea, como administración de la seguridad. Pero sigue siendo un decreto supremo. Recién en el 2012, justo es lo que conversábamos antes de esta conversación, el 2012 recién la seguridad adquiere un carácter de ley. Correcto. ¿No? Con la ley 29783, y obviamente en la pirámide de Kelsen tiene un grado mucho mayor. Y en este punto me queda una duda, ayúdanos Rodrigo también. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Quién tiene la responsabilidad de proveer, no sé si está bien dicho, la seguridad en la industria, en la empresa, hacia los trabajadores? ¿El empleador, el trabajador? ¿Cómo se organizan en ese sentido? ¿En quién recae la mayor responsabilidad de suscitarse alguna situación que no se quiere? El mayor responsable de seguridad y el mayor comprometido en la implementación de un sistema de gestión de seguridad es el gerente general o el dueño de la empresa. Ya. Para mí es Clarísimo. completamente claro. De ahí desciende a su línea gerencial y de ahí esto se distribuye a través de todos los colaboradores de la empresa. Sin embargo, es bueno precisar que el involucramiento de absolutamente todos los colaboradores, incluyendo la plana gerencial, es básico para un sistema de gestión de seguridad exitoso. Podemos tener todas las herramientas, procedimientos, normas, pero si la gente, que es la que hace la seguridad en el día a día, no se compromete en la implementación, no hay forma que podamos tener un sistema exitoso. Esto me llama a saber si es que tenemos una cultura en materia de seguridad, cosa que creo que recién durante los últimos años se ha podido trabajar un poco. Conversábamos hace un momento, ¿no? Muchos, por ejemplo, de mi generación venimos de una cultura mínima o inexistente en materia de seguridad. Me refiero al día a día, ¿no? O sea, en mi época, cuando era niño, salíamos a los parques y jugábamos en juegos oxidados, los columpios rotos, el pasamanos lleno de microbios, nos tirábamos por barrancos, nos jugábamos a lanzarnos piedras, o sea, y nuestros padres lo único que nos decían es, ten cuidado o si te has caído, párate. Tal cual. Y eso se vivía en el día a día, ¿no? En las empresas uno iba a una panadería y veía que todo se podía caer encima, que todo podía incendiarse. ¿En qué momento cambia eso? ¿Y cómo ha sido decirle, contarle, hacerle ver a la gente que no puede seguir viviendo, no puede seguir trabajando en medio del riesgo? Carlos, en tu experiencia. Mira, en realidad, como tú bien dices, hay toda una generación o generaciones que no han tenido una práctica de seguridad en su día a día. De hecho, la seguridad siempre ha sido más aplicada en los sectores económicos e industriales. O sea, construcción, minería, gran industria. Es más, yo expliqué hace un momento el carácter normativo de seguridad. Sin embargo, no todas las empresas han adecuado al mismo, ¿no? O sea, una vez que se promulga la ley, el Estado da una etapa de adecuación, que es un par de años, o sea, el 2016. En esa etapa de adecuación, ¿quiénes adecuaron? Normalmente los grandes y medianos empresarios. ¿Por qué? ¿Les es más fácil? ¿Es una cuestión de economía? ¿Es una cuestión de presupuesto?
Para mí es un tema muy cultural, ¿no? Yo te soy sincero. A mí no me gusta hablar de los costos de la seguridad porque la seguridad no se cuantifica en costos y bueno, hay muchos expertos y también ciertas personas del rubro que les gusta cuantificar cuánto es mi costo o ahorro de la seguridad. Pero sí, algo que es cierto es que la seguridad te permite operar de manera continua, de forma segura y cuidando a tu gente. Entonces, las grandes empresas necesitan mantener cierta continuidad de negocio, ¿no? Entonces, es beneficioso para ambos lados el poder implementar el tema de seguridad. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay muchas pequeñas y microempresas donde, si bien cierto, existe una normativa muy general, ellos tratan, algunos, no todos, sobre todo aquellas empresas que están relacionadas a estas grandes empresas, sí tratan de adherirse y de implementar algunos de estos sistemas, pero otras empresas que simplemente trabajan, llamémoslos coloquialmente, de freelance, no lo tienen. A mí me queda una cosa que yo le voy a lanzar esto a Carlos, que tiene más cifras así. ¿En verdad crees que no hay costos? O sea, que cuando hablamos de seguridad... Yo entiendo a Rodrigo, o sea, efectivamente, la filosofía de que no, aquí no podemos hablar de costos porque hablamos de seguridad, continuidad, hablamos de gente, personas, humanos. Pero en las organizaciones que generan productos, o mejor dicho, que generan ganancias, sí se tiene que hablar de costos necesariamente. ¿Hay un mapa, hay un porcentaje, se podría identificar, aplicando adecuados estándares de seguridad laboral, cuánto le permite ahorrar a una empresa? Mira, por supuesto. Incluso hay sectores económicos que van a ser altamente restringidos en actividades si tienen una alta cifra de accidentes. Ahora, la seguridad, como dice Rodrigo, es una inversión. Correcto. Pero lógicamente implementar un sistema de gestión requiere hacer esa inversión. Por ejemplo, exámenes médicos. Por ejemplo, capacitaciones, contratar auditores, contratar personal exclusivo. Lógicamente hay parámetros en la norma donde mayor a tal número de trabajadores recién contratas, o si eres de alto riesgo o no eres dentro de las empresas de alto riesgo, vas a implementar ciertas cosas, ya la inversión será mayor o menor. Ahora, lógicamente el Estado, a través de distintos cambios, ha emitido resoluciones o reglamentos donde simplifica los registros de las pequeñas empresas. Pero es un tema, como dice Rodrigo, de cultura. O sea, si realmente me compro la seguridad y pienso que eso puede ayudar a la continuidad del negocio. Ahora, en base a esto, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son los estándares de seguridad que se manejan? O sea, ¿hay mínimos, máximos de seguridad? ¿Qué es lo mínimo aceptable para decir que una organización, una empresa, implementa medidas de seguridad? No sé, se me ocurre una cosa. Yo antes, teníamos una anécdota hace unos minutos nada más. Yo recuerdo que, por ejemplo, antes, cuando recién se empezaba a instalar los sistemas de telefonía, los sistemas de cable, veías colgados a un tipo cargando su propia escalera, sin casco, sin chaleco, literalmente como el hombre araña, tendiendo cables en el poste para dar cable. ¿Hace qué? 15 años, hace 12 años nada más. Ahora vemos camionetas con 3 personas, escaleras con sus bloques, aseguradas. O sea, no sé si ese es un ejemplo válido para hablar de los estándares de seguridad que se vienen aplicando. ¿Qué es lo mínimo que se podría aceptar como un estándar adecuado de seguridad en una organización? Para mí lo mínimo es la ley. Así es. El mínimo estándar que cualquier organización debe adoptar es la ley, la 29783 y sus reglamentos. De ahí nosotros podemos volar a lo que querramos. O sea, simplemente podemos volar a temas tecnológicos, que es justamente por donde ahora todo se está decantando. Podemos ver temas hay cámaras que ya te empiezan a detectar comportamientos inseguros. O sea, empezaron y se crearon como cámaras de security para poder controlar ambientes, la parte de seguridad patrimonial y poder detectar comportamientos sospechosos relacionados a la parte de seguridad patrimonial. Pero ahora esas están migrando y también ya empiezan a analizar con un software de aprendizaje todo el tema de comportamientos inseguros relacionados a la seguridad industrial. Entonces, yo creo que es vasto, pero sí el mínimo que debemos empezar a aplicar es la normativa nacional. La normativa nacional, Carlos, tú la conoces mejor, me imagino. Los dos, porque, o sea, en realidad lo que dices es completamente cierto. El mínimo requisito que toda persona jurídica tiene que tomar, o persona natural con negocio, si tiene un negocio,
es aplicar los requisitos de la ley. Pero, a ver, traduzcámoslas de alguna manera a ejemplos. O sea, ¿qué es lo que te dice la ley que puedes o tienes que garantizar en ese sentido? Mira, por ejemplo, si tú eres una gran empresa, hay artículos, por ejemplo, la ley es de carácter general, tiene un reglamento que la acompaña. Hay dos artículos principales, el artículo 32 y 33, si queremos poner ejemplos. El 32 habla de documentos, tienes que hacer una política, un plan de seguridad, un IPRC, que es una matriz de evaluación de riesgos. Y esa matriz de evaluación de riesgos es uno de los puntos más robustos que yo diría que tenemos dentro de esta norma, ¿no? O sea, la política y la evaluación son dos documentos que van a normar de alguna forma la gestión de seguridad en la organización. Pero me parece que cuando hablamos de esto, y sobre todo en esto de lo robusto, lo de preciso, lo de exacto, no es poco alcanzable para medianas empresas. O sea, me suena, perdón, yo quizás lo estoy viendo un poco desde afuera, ustedes son los expertos, pero me suena que solamente las grandes corporaciones, solamente las grandes empresas con la capacidad que tienen pueden implementar adecuadamente estas políticas de seguridad. Y el resto, bueno, ya verán qué pueden hacer en el camino. Mira, en realidad, al inicio sí, el 2012. Cuando sale esta ley, muchas empresas entraron con una gota acá, ¿no? ¿Cómo lo implemento? Y ahora o sea, dice, tengo un registro de accidentes. ¿Y cómo lo hago? Y tengo un registro de estadísticas. ¿Y cómo las quieres? Como Estado. O de repente desde el inicio, ¿qué estadísticas quieres? Sí, ¿no? así sea, es. ¿De qué cifras me estás hablando? Claro, no tenía cierta precisión sobre ello, ¿no? Claro, y el 2013, el Estado marca el territorio con una resolución ministerial, que es la 050 del Ministerio de Trabajo, y ya indica, digamos, todos los documentos que tiene un sistema de gestión y cuáles también aplican como simplificados para las pequeñas empresas. Entonces, sí, mira, yo me dedico a soldaduras en mi taller, maestranza. Entonces, tienes los registros simplificados de qué tienes que aplicar como seguridad, como sistema de gestión. Ahora, lógicamente, el Ministerio de Trabajo tiene un área de asesoría y si no, ya es una responsabilidad del empleador buscar la asesoría. O sea, hoy en día la seguridad es una ley y sí requiere un involucramiento. O sea, la gente, las empresas que no se están involucrando realmente están en contra de la ley. Bueno, pero en este país estar en contra de la ley es casi una normalidad. Perdón que lo diga así, pero es el escenario al que nos encontramos a diario. Pero cuando trabajas con personas y tienes vidas a tu cargo, es muy importante poder adoptar estos temas, ¿no? Justamente el tema del señor del poste de acá atrás. O sea, tiene su EPP, se lo ¿no? comento, veíamos una persona colgada en un poste cambiando un cable, no sabemos qué. Así es. Tiene su EPP completo, va subiendo, pero mientras va subiendo también tiene un riesgo y cuando llega arriba es cuando recién procede a anclarse y todo lo demás, ¿no? O sea, yo como dueño de esa empresa cuido esa vida. Pero no sé, o sea, en esta informalidad reinante en el país, ¿al empleador le interesará la seguridad de su trabajador? No me refiero a las grandes empresas establecidas que cumplen con toda la ley, sino a las pequeñas y medianas empresas. Mira, depende mucho, como mencionamos al inicio, de la cultura. O sea, si la persona no tiene cultura de prevención, formación de prevención o simplemente el interés, lastimosamente la informalidad va a ganar y no lo va a hacer. Ahora, lógicamente la invitación en general es trabajar en ambientes seguros. O sea, al final en casa nos esperan, ¿no? Ahora, tú hablabas, digamos, de la responsabilidad. Mira, la responsabilidad no se delega. Al final, pasa un evento, Dios no quiera que ocurra, el responsable directo va a ser el empleador. Por no asumir, obviamente, los controles necesarios de la seguridad del personal. Así. Y además, que también esté en la normativa ello, ¿no? Entonces, lo tenemos todo bastante bien estructurado ahora como para que justamente los empleadores y los dueños puedan también... Es cierto, todos quienes estamos dentro de una organización, dentro de una empresa, ya hemos visto y hemos experimentado y somos parte justamente de ese cambio de cultura organizacional en cuanto a la seguridad. Hay una serie de evaluaciones, exámenes ocupacionales, todo ello. Es más, llega un momento en donde... En mi experiencia he visto varios colegas, varios compañeros hasta hartarse un poco, ¿no? Les molesta que el examen ocupacional, que estas son las medidas, que tienes que entrar por acá, que las zonas de evacuación. ¿Le cuesta, creen ustedes, al peruano entender, o sea, entender que hay cosas que tienen un esfuerzo, pero que necesariamente
son para su bien, son para su seguridad, son para salvar su vida literalmente. Yo me acuerdo antes habían grandes almacenes donde yo tuve una experiencia de trabajar a nivel de puerto y las vías de evacuación, las vías de señalización eran inexistentes. O sea, pasaba algo ahí y tú tenías que ver por dónde sales. Ahora ha cambiado totalmente. Y eso, bueno, habla muy bien de esta nueva cultura que se está entendiendo, pero creo que todavía nos falta mucho. ¿Qué es lo que viene? ¿Hacia dónde tendríamos que seguir apuntando para decir esto de una manera mucho más consolidada? Para mí es un tema de formación, pero formación desde chiquitos. O sea, empezar a concientizar en esos temas, en ver en el tema de seguridad, en el tema de brigada, tema de respuesta a la emergencia. Por ejemplo, quería traer el otro día, justo mi hijo me dice, quiero que haya temblor. Y yo digo, ¿por qué? Buen arequipeño todo eso. Muy buen arequipeño. No, chauvinismo, pero acá... Muy buen arequipeño. Y le digo, ¿y por qué quieres que haya un temblor? Y me dice, porque nos han dicho en el, ¿cómo se llama? En el colegio, que salimos así, y a mí me toca llevar la pancarta que dice el año y tal cosa para el estadio. Y yo digo, ¡hala! O sea, ¿está funcionando? Está funcionando. O sea, desde chiquito ya está empezando a tener ese pensamiento, ¿no? Pero creo que, o sea, cimentando la base, nosotros es que vamos a poder empezar ya a tener una cultura de seguridad. El otro día, igual, manejando. Yo vivo por Yaneguara, bajo por la calle Lima, voy a voltear a la derecha por la comisaría y me paro para que pase la gente. Y la gente me mira con cara de... ¿Qué sucede, no? O sea, ¿por qué me estás dejando pasar? Si usualmente el carro es el que tiene la preferencia, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que empezar a cimentar desde generaciones tempranas, ¿no? O sea, y lo otro es formación, capacitación y seguir siempre, porque la seguridad es algo que nunca va a parar. En estos 14, 15 años, ¿con qué te has enfrentado justamente en lo que comenta Rodrigo? A gente que no le importa, no ve por conveniente su seguridad. ¿Qué has visto, qué has tenido que hacer para cambiar ese chip, como dicen algunos? Mira, yo en experiencia, en los últimos años, o sea, ya casi cerca de 10 años, he trabajado en minería. Y la minería obviamente lleva bastantes años de diferencia en seguridad frente al resto de sectores. Incluso antes de la creación de la ley del 2012. Entonces, la minería, digamos, es un escenario distinto. Sin embargo, sí he tenido experiencia tanto de asesorar como de trabajar en industria. Y realmente, en muchos casos, es empezar de cero, ¿no? Y empezar de cero es desde el ambiente de trabajo. O sea, no solo es cultura. O sea, está bien, tú estás enfocado en la seguridad. Y si no tienes el ambiente adecuado, tú mismo has dicho, o sea, has estado en un almacén de puerto, un patio puerto, y no tienes rutas de evacuación. O sea, la condición de trabajo, esa es una obligación del empleador. Y lógicamente, el trabajador tiene que participar en la identificación de los peligros. O sea, no es que todo esté escrito en piedra. Entonces, si el empleador... para eso hay un elemento importante del sistema de seguridad, que es la participación y consulta. O sea, no solo el empleador es el encargado de hacer toda la gestión de seguridad, sino, oye, feedback. Coméntame, ¿te gusta, no te gusta, te parece? ¿Qué piensas? ¿Te sirve en tu trabajo? ¿No? Entonces, eso es un desafío que bien marcado en los últimos años. Has entrado a un tema el cual vamos a abordar a continuación, y es que ahora nos vamos a referir a la seguridad, que es el tema principal que nos reúne el día de hoy, pero en la logística de transporte y minería, y vamos a hablar sobre los retos y las experiencias de este rubro. Continuamos la conversación. Hablamos ahora de la seguridad en la logística, en el transporte y ligado, ya Carlos lo habías anticipado, al sector minero. Clave, digamos, en cuanto a lo que implica. Clave y también, digamos, visionarios, ya con muchos años más de experiencia, en la aplicación de medidas de carácter de seguridad. ¿Qué han encontrado ustedes en este rubro? Del cual se aprende mucho, digamos, ¿no? Y justamente tenemos acá dos colaboradores con mucha experiencia en el rubro como tal, minería y transporte. ¿Qué es lo que más le cuesta a una organización ligada a este rubro en cuanto a asegurar que sus productos sean adecuadamente transportados? Por poner un ejemplo en ese sentido. ¿A qué se enfrentan ustedes en el reto del transporte y la logística en este sector ligado a la minería? El primer punto y el más importante, y regresamos al tema de cultura, ¿no? O sea, la cultura de mi proveedor de transporte.
Proveedores de transportes en Perú hay muchísimos, ¿no? Pero cada uno tiene una forma de ser, una forma de comportarse, una forma de gestionar la seguridad. Y creo que el principal riesgo es la cultura de la empresa de transportes, que va a ser también la cara visible de nosotros ante nuestro cliente, que es una empresa minera, ¿no? Entonces, eso es algo bien fuerte y bien potente, porque si nosotros elegimos una empresa que culturalmente no conversa con nuestros valores de seguridad, entonces vamos a trabajar nosotros de alguna forma dentro de la planta y vamos a entregar de otra. Y eso es algo que no queremos hacer. Ahora, definitivamente que la no. experiencia la tienes, y ahí sí te doy el uso de la palabra, Carlos, de la totalidad, porque ustedes sí tienen que garantizar ello. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que ofrecen? Mira, nuestro servicio es diferenciado. Diferenciado en varios aspectos. Diferenciado en seguridad, como eje principal, es nuestro ADN. También en innovación. Como innovación, por ejemplo, nosotros en los últimos años hemos sido pioneros en implementación de tecnología. Fuimos una de las primeras empresas hace 5 años en implementar pulseras de sueño, por ejemplo. Hoy en día tenemos sistemas de inteligencia artificial dentro de cabina que miden el comportamiento del conductor tanto en forma externa como interna. También nosotros damos soluciones logísticas amoldándonos a la necesidad del cliente. Por ejemplo, tenemos un proyecto minero donde tenemos tolvas. Las tradicionales son de volteo posterior. Nosotros tenemos tolvas de volteo lateral. Se han adaptado, digamos, Lo adaptamos a la medida. Con ustedes trabajamos, por ejemplo, un prototipo en un proyecto en el norte especializado para transportar bolas de acero, por ejemplo, en big bags. ¿Ya? ¿No? Es una unidad furgón. Coloquialmente muchos en el norte le llaman los Transformers, ¿ya? Pero es un camión único, ¿ya? Único en características. Y es algo, y cuando los veo cada vez que estoy en la planta de Lima, o sea, los veo y digo, todo el proceso de innovación que hemos tenido que llegar a trabajar juntos para poder atender a este cliente, porque el cliente tenía unos requerimientos muy específicos sobre el tema, es algo que nosotros también valoramos mucho en la empresa de transportes o nuestro socio estratégico que finalmente nos convertimos. Y, digamos, en aras de generar una mayor seguridad en el transporte, mejorar las condiciones, es que se da esa sinergia. Por supuesto. O sea, se trabaja, se da una solución en ese aspecto. Tiene que darse una solución, obviamente validada por ambas partes, pero también, o sea, lo que dice Rodrigo, trabajar en la persona. Nosotros tenemos bastantes mecanismos donde trabajamos con la persona y sobre todo con la familia de la persona. Has dicho algo, Carlos, muy importante. Claro, hay veces tendemos nosotros a enfocarnos en la tecnología, los equipos, el transporte, todo lo que sea mecánico, por así decirlo. Y dejando de lado, hay veces, lo más importante, que es el corazón de todo, que está detrás, el operario, el conductor. ¿Qué por ellos? ¿Qué para ellos? Mira, nosotros tenemos un concepto, que es el concepto familia Transaltis. Tanto nosotros como colaboradores somos parte de esa familia y nuestras familias son integradas a esta familia Transaltis. Tenemos una serie de beneficios, por ejemplo, y estos beneficios lo que buscan es trabajar el factor personal de la gente. Darles en muchos casos tranquilidad. Mira, te cuento una experiencia breve. Hace algunos años nosotros hicimos una encuesta a las familias de los colaboradores. Algunos datos un poco crudos, ¿no? El 90% de las familias tiene un solo ingreso. O sea, obviamente la esposa está en la casa, muchos hijos en edad escolar. Y obviamente nosotros tratamos de adaptar nuestros beneficios al beneficio de la familia. Y les encantó. Antes nosotros dábamos un bono navideño, por ejemplo, en una tarjeta de alimentos. Y cuando nos acercamos a la familia, ¿pero qué necesitan ustedes? Yo necesito cosas para mi casa. No necesito cosas tan caras que que satisfagan mi necesidad. Necesito vacaciones escolares para mis hijos. Necesito eventos donde yo también pueda sentirme integrada a la empresa. Tenemos un programa, por ejemplo, que potencia mucho a las mujeres, que es Mujer Emprendedora, quienes han participado, esposas de los trabajadores. Mi esposa participó en uno de ellos, en la primera edición. De hecho, le encantó. Este programa lo que busca es afianzar, obviamente, el rol de la mujer, obviamente, en la sociedad y sobre todo en la industria, ¿no? Entonces, trabajar con la familia es algo que nos ayuda mucho porque la familia es un gancho directo a la conducta de la persona. Además, también que la esposa y los hijos se convierten en un soporte muy importante a nuestros colaboradores. Es que
Claro, estamos ahí viendo la parte afectiva, la parte emocional. No es solamente ponerte un casco, perdón que lo diga en términos muy simples. O sea, no es solamente ponerte un casco y decir, eres seguro, ponte tus botas, ya tienes más seguridad. ¿Y qué con la seguridad emocional, por ejemplo? Que es algo que recién se viene abordando poco a poco. Lo que tú mencionabas, Carlos, este tema de involucrar a la familia. Pongo un ejemplo. En el rubro del transporte, la percepción que tienen muchos es que es un territorio áspero, árido. La minería y el transporte. La minería y el transporte. Y la construcción. Y la construcción, ¿no? Este país es un escenario árido, áspero, rudo. Y tenemos muchas personalidades, tenemos a mucha gente, tenemos muchos comportamientos que son difíciles de manejar, sobre todo en el lado emocional. Y ahora más que nunca queda demostrado que la preocupación por la salud emocional de las personas es lo que también te puede asegurar un eficiente trabajo o un desastre inminente. ¿Cuánto se ha hecho durante los últimos tiempos en sus respectivas organizaciones y cómo han podido nutrirse de las experiencias que han tenido ambos en ello? Bueno, en Molicop lo que hemos trabajado mucho, y bueno, yo siempre soy un fiel creyente, hay 3 momentos en la parte de gestionar la seguridad, ¿no? La primera parte es el saber, la segunda parte es el poder y la tercera parte es el querer, ¿no? Entonces, en la parte del saber nosotros trabajamos mucho y continuamos trabajando, porque esto no es un camino de un momento que llegas y se termina y ahí fue, ¿no? Entonces, nosotros seguimos trabajando mucho en lo que es la parte de capacitación, formación, aprendizaje, manuales para nuestros colaboradores para que puedan saber el buen hacer las cosas. La segunda parte es el que puedan hacerlo. Y acá viene mucho la parte de aptitud, ¿no? Y la aptitud viene desde la parte de salud física, salud mental. Ya. Viene la parte de poder diseñar, más que diseñar es que la persona correcta esté en el puesto adecuado. ¿Eso qué significa, no? O sea, siendo mi foco la persona, yo no voy a, poniendo mi caso personal, yo no me voy a poner a soldar 12 horas al día porque, primero, no lo sé y segundo, no tengo la aptitud para hacerlo, ¿no? Entonces, cada uno tiene que estar en su rol adecuado y eso es muy importante para la salud emocional también, porque si una persona hace lo que puede hacer, va a ser bastante dichoso y seguro en el trabajo que está haciendo. Hacer lo que le gusta. Y el tercer punto es el querer hacerlo, ¿no? Yo creo que es uno de los puntos más difíciles, ¿no? Porque, o sea, ya sabes, ya puedes, y la parte de el que lo quiera hacer es poder trabajar con ellos en diferentes programas. Nosotros tenemos 2 programas en Molicop. Uno se llama CAP, que es Compartiendo Actitudes Proactivas, y trata de poder reportar todas aquellas buenas cosas o cosas proactivas que mi compañero puede hacer. Entonces, por ejemplo, tenemos un colaborador que ha hecho o ayudó desinteresadamente a su compañero a ordenar su área de trabajo. Digamos, entre comillas, que no era su responsabilidad, pero, o sea, la planta y nuestras áreas de trabajo son responsabilidad de todos nosotros tenerlas siempre limpias por un tema de 5S. Pero su compañero le hace un reporte y le dice: felicito a mi compañero X por haberme ayudado en este momento. Pero lo más importante de este programa es la retroalimentación. O sea, si yo a Carlos le hago ese CAP, yo le tengo que decir: Carlos, ¿sabes qué? Muchas gracias por que me has ayudado. Y eso ayuda a seguir potenciando los comportamientos positivos. Y el otro es el Safety Eyes, que es una observación de comportamiento en general, donde me enfoco en todo lo positivo también. O sea, es mucho más fácil poder en una persona reconocer las cosas positivas y potenciarlas que cambiar aquellos comportamientos que tienen oportunidad. Entonces, esa es una parte que potencia mucho el querer, ¿no? O sea, el poder reconocer, decirle: estás haciendo bien las cosas. O sea, muchas veces, y es muy cultural nuestro también el decir: ¿sabes qué? Esto está mal. Y eso es algo importante, ¿eh? O sea, muchas veces lo que no hacemos es reconocer. Exactamente. Y el refuerzo positivo que tengamos con la gente es un primer paso para el cambio de la conducta. Y lo hacemos sentir bien como persona.
como profesional. Eso te hace una mejor persona, en principio, y obviamente te hace un mejor trabajador. Y ustedes, si no me equivoco, revisamos en la primera edición del podcast Voces en la Ruta, conversamos acerca de un interesante programa que viene trabajando Transaltiza y es el empoderamiento de la mujer en este rubro, del cual conversábamos. Es un poco duro, es un poco tosco, ¿no? Machista, perdón que lo diga así, por un concepto histórico, ¿no? Solo trabajan los hombres, tú decías, en la construcción, en la minería, en el transporte, yo solo puedo ser camionero. Sin embargo, ustedes sí han dado un paso adelante con ese empoderamiento y esa presencia muy significativa de la mujer. Coméntanos. Sí, y mira, antes que eso, nosotros salimos del enfoque tradicional de controles operacionales rígidos a trabajar más en la persona. O sea, algo que nosotros empezamos a medir a través de la psicología y trabajar, y obviamente tuvo más enfoque después del COVID, es el tema de salud mental. Y la salud mental tiene distintos enfoques. Entonces, ¿cómo cambias, digamos, el concepto rígido de una persona que trabaja en transporte, en minería? Te das cuenta que haciendo, por ejemplo, un taller de clown, hay emociones que ellos no saben que tenían y las empiezan a expresar. ¿Un taller de clown? Hicimos un taller de clown, por ejemplo, en un proyecto. Ya, comenta. Un impacto significativo. Un impacto significativo, ¿por qué? Porque ese fue un complemento a un programa que también implementamos que involucra reforzar el comportamiento seguro. Entonces, con la tecnología que tenemos, con la supervisión que realizamos, identificamos distintas acciones inseguras de las personas, pero cuando lo vemos algo inseguro, ¿qué hacemos? No imponemos, no pisamos. Lo que hacemos es reforzar positivamente. O sea, suena cliché, pero realmente tiene un impacto porque la gente se siente apreciada. Ya apreciada y obviamente más motivada. Ahora, lógicamente, nosotros tenemos una meta. Entramos juntos a la operación, salimos juntos. ¿Qué significa eso para la empresa? Mira, todos los que hemos trabajado en algún momento en minería, y en régimen sobre todo, una parte muy difícil es salir de casa. Entonces, y otra excelente, y es gratamente, nos da mucha gratitud, es volver a casa. Entonces, el primer paso es salir de casa, la primera tarea que tenemos. Y el último es regresar a casa. No terminar el trabajo, apago la unidad y ya me puedo ir. Cuando recién estés en tu casa nuevamente, nosotros vamos a poder decir, ok, se cumplió nuestra frase, entramos juntos a la operación y salimos juntos a la operación. Lo entiendo. Regresar a casa es regresar a la familia. Regresar a la familia. Entonces, volviendo al comentario que hiciste inicialmente, la familia es muy importante y su involucramiento para asegurar la conducta segura de nuestros trabajadores. ¿Cómo manejar justamente el tema de la familia como tal? Hay muchas anécdotas que hablan sobre las esposas, por ejemplo, de los mineros, las esposas de los transportistas, en el sentido de que hay un seguimiento constante, presente, que en algunos casos ayuda a mejorar las condiciones de trabajo, la concentración, pero en otros casos, no quiero que se me malinterprete, pero puede también ser un punto en contra, ¿no? Con problemas de desatención, enfocar las preocupaciones a cosas del hogar. ¿Cómo manejar el entorno de los trabajadores en esa seguridad mental o salud mental a la que nos estábamos haciendo referencia? ¿Cuánto se ha hecho en ese sentido? Mira, la participación de la esposa como compañera es fundamental. O sea, nosotros hemos tenido casos de personas que se han visto visiblemente afectadas por problemas personales. Entonces, lógicamente nosotros, como organización, nos vamos a preocupar por eso, ¿no? Y vamos a orientar, dar facilidades para poder resolverlos. O sea, si una persona en operación levanta la mano, nosotros tenemos una política llamada política de negativa ante el trabajo inseguro, que se afianza con una herramienta que es el famoso pare y piense. Para, piensa y actúa. Si tú vas a empezar una operación y no te sientes en las condiciones de trabajar, puedes levantar la mano, con total honestidad. Así se pare la unidad, así salga la unidad, no salga la unidad. Una cosa simple, o sea, yo puedo decir, no estoy en las condiciones. No estoy en las condiciones, no he descansado, no me siento bien. Y eso no significa que me van a votar, de que me van a sancionar. No hay ninguna repercusión, no se ha tomado. Y hay evidencia, lógicamente, de esto, ¿no? que respalda lo que estoy comentando. Y eso es importante porque también permite que nuestro colaborador tenga conciencia del nivel de riesgo que podría generar o que se podría generar por no estar apto para este rol, ¿no? Nosotros también en Molicop tenemos tolerancia cero al alcohol. O
sea, cero. Me gustó mucho porque cuando entré acá también me tomaron el Alcotés y fue maravilloso verlo también. Pero también tenemos la opción que no, si alguna persona se excedió tomando, pueda decir en algún momento del año, he tomado y no voy a poder llegar a trabajar. Entonces, eso también nos permite potenciar responsablemente a nuestra gente. Nos permite tener ese sustrato de confianza que es importante para una operación. Acá hay una cadena de confianza que si se rompe, se arruina todo. Ustedes como clientes, digamos, para el transporte de su mercadería, mineral u otro rubro que fuere, necesitan que les garantice el otro lado, en este caso la empresa transportista, todo esto que ustedes vienen aplicando en materia de seguridad, replicado a su entorno y con las garantías necesarias del caso. Porque si no, perdemos todos. Poníamos un ejemplo, no sé, mala manipulación, mal transporte de una carga que le pertenece a la empresa X, pero lo lleva a la empresa Y. Es de Molicop, pero lo transporta a Transaltiza. Dios no quiere un accidente, o sea, el impacto de ello recae directamente en la empresa. O sea, por supuesto. En el dueño de la carga, sencillamente. Por supuesto, así es, ¿no? Y el impacto también, Dios no quiera, en una comunidad, en un cuerpo de agua, o sea, la parte medioambiental también es bastante importante en este rubro, ¿no? Conversamos con Carlos todas sus iniciativas en gestión de petróleo y por ende en gestión de huella de carbono, que viene todo relacionado. Es muy importante para nosotros y también que nuestro socio estratégico comparta nuestros valores, como te lo dije anteriormente. Porque finalmente son la cara visible de Molicop. Es la cara visible, o sea, es la empresa que está ahí. Así es. Sencillamente. Rodrigo, no puedo dejar pasar esto. Y Carlos me va a dar la razón. Hablar de seguridad medioambiental o ambiental es ahora ineludible. O sea, no hay operación en el mundo que obviamente tenga impacto, pero lo que se hace ahora, los esfuerzos para minimizarlo, para controlarlo, es algo que también se traduce en seguridad propia de lo que venimos hablando. O sea, indirecta o directamente hacia el trabajador, hacia el colaborador, hacia la comunidad, hacia la región, hacia el país y hacia el mundo. Yo diría que es completamente directa, ¿eh? Porque si queremos nosotros asegurar la parte medioambiental, nuestro colaborador, y en este caso el colaborador de Transaltiza, que conduce la unidad de transporte, tiene que actuar con seguridad, ya sea en una curva, en la velocidad adecuada, sin maniobras temerarias, etc., 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 porque esa carga que podamos tener, que son bolas, que puedan caer en algún lugar, igual hay que hacer un levantamiento. Si es cierto, no son peligrosas, pero hay que levantarlas, hay que trabajarlas y ya hay un tema y ya hay una afectación. El tema reputacional es gigante. Ambas partes se afectan. Entonces nosotros buscamos dar la solución y asegurar el transporte. O sea, un accidente producto de una desviación de seguridad puede traer un impacto social y medioambiental tremendo. No, realmente, si hablamos de costos, o sea, la remediación ambiental y el impacto que puede generar esto a la continuidad del negocio es altísimo. ¿Y ustedes cómo se aseguran? ¿Qué tienen implementado? ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan justamente para evitar ello? Mira, en principio, el sistema de gestión robusto que permita evitar el accidente. En el caso ocurrir un accidente, porque recuerda que nosotros trabajamos en un ambiente externo, no necesariamente controlado por nosotros. O sea, hay vías, hay un tema clima, hay un tema terceros imprudentes, ¿ya? Que nosotros tenemos que muchas veces lidiar con esas condiciones. Tenemos que hacer mecanismos para poder mitigarlas. Desde formación en manejo, desde tecnología preventiva, desde supervisión que acompaña a nuestras unidades, el tema de respuesta ante emergencia. Nosotros tenemos convenios con algunas empresas de respuesta ante emergencia, 365 días al año, 24/7, para que en caso de una contingencia se puedan presentar. Tenemos personal capacitado en niveles de materiales peligrosos y también en algunas partes de ruta también tenemos almacenes de respuesta. ¿Ya? Entonces, eso para el caso de lo que hablamos en atención de emergencias. Y ahora, esto me imagino en ambos lados, la experiencia de aplicar estas buenas prácticas, estas medidas de seguridad, la implementación de los estándares que hemos conversado, se replica. O sea, me imagino, ustedes se nutren mutuamente, ¿no? O sea, por supuesto.
Y eso a la vez también permite que los grupos de interés, los stakeholders con los que ustedes trabajan, aprendan de ello. Claro que sí, es que esto es una cadena. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un comité de transportes mensual. Ya, este comité de transportes participan todos algunos gerentes y otros jefes de seguridad de las empresas de transporte que nosotros con las que trabajamos, pero dentro de ellos nosotros tenemos una empresa que trabaja en el 48, o sea, que es de La Joya, básicamente, que trabaja en alianza con uno de nuestros transportistas, moviendo barra. Entonces, todo esto, nosotros a ellos a su gente a sus familias, y esto es una cadena que finalmente una persona con mucho criterio y muchas ganas de seguir este tema de seguridad va a replicarlo siempre a la familia, ¿no? Y ustedes me imagino que con las comunidades o las también trabajan aquellas pequeñas empresas que también, digamos, utilizan o son parte de esta cadena, como lo mencionaba Rodrigo. A lo largo de esta experiencia han aprendido mucho. Sí, por supuesto. O sea, nosotros en nuestras operaciones logísticas también trabajamos con empresas terceras. Algunas empresas ya consolidadas, constituidas, y otras empresas en formación. Nuestro desafío que tenemos en conjunto con los clientes es la transferencia de conocimientos. ¿Ya? Transferencia de conocimientos es formación, pero sobre todo el reto es asegurar que mantengan el mismo estándar de Transaltis, nuestro estándar de seguridad. O sea, tú subes. Claro, o sea, eso es importantísimo, ¿no? Oye, trabajas conmigo, te doy la mano para que subas. Tal cual. O sea, eleva tus estándares. Pero mantienes un estándar como el nuestro. Así es. En todo aspecto. En el aspecto conductual, en el aspecto, en este caso, controles de fatiga y somnolencia, controles de ruta, controles preoperacionales. Y obviamente eso nos permite ser un referente y un agente diferenciador en el mercado. Y en esto justamente ustedes se han convertido en sus respectivos rubros en líderes en el Perú y en el sur sobre todo, ¿no? Y de eso hay experiencias que son replicadas por la competencia, que no está mal, y por otras empresas que quieren llegar justamente a convertirse, a tener, a manejar los mismos estándares que ustedes. Es buena la competencia, es bueno que se lleguen, se eleven los estándares, y en ese sentido, ¿qué es lo que han observado durante los últimos años? ¿Se ha mejorado en este rubro, por ejemplo, de la seguridad, en el resto de la competencia, en otras empresas que brindan el mismo servicio? Mira, no solo somos referentes en el sur, también somos referentes a nivel nacional y lo refrendan distintos clientes que tenemos. Hemos sido reconocidos, nos han invitado a participar de workshops, hemos tenido premios, por ejemplo, en nuestra compañía de seguros. Hemos registrado siniestralidades muy bajas, lo cual nos ha permitido tener tasas muy buenas en cuanto a seguros. Pero sobre todo, lo que buscamos es ser un referente, lógicamente, en el mercado. Si vemos que el mercado se mueve, tiene que haber flexibilidad, porque así como nosotros, otras empresas también buscan innovar, pero nosotros buscamos marcar el paso. Siempre hemos buscado marcar el paso. Analizamos al mercado. Muchas veces hemos sido los innovadores. Si vemos que alguien está innovando, lo buscamos hacer mejor. Y esas son las empresas que hay que buscar, digamos, cuando ustedes buscan el servicio. Es lo que nosotros buscamos. O sea, sí, nosotros hemos notado muchísimas empresas que están ya teniendo este enfoque de seguridad. Hemos tenido que dejar también algunas otras que no se alineaban a nuestra cultura de seguridad, pero sí se ve mucho la preocupación que tienen las organizaciones por implementar prácticas seguras. Ahora, siempre y toda empresa tiene un elemento diferenciador. Y esto va a ser siempre la innovación, la tecnología y cada uno de estos puntos. Y sobre todo lo más importante es cómo esta empresa cuida a su gente y cómo los considera y ello siempre se va a redundar en el nivel de servicio que nos vayan a dar. Estamos frente a grandes desafíos porque si bien es cierto ustedes han elevado los estándares, los niveles, la aplicación de esta cultura de la seguridad, todavía hay mucho que hacer. El camino es largo, tortuoso en algunos casos, como los terrenos a los que ustedes ya están habituados a moverse, por así decirlo. Pero para ir cerrando ya esta conversación, ¿qué es a lo que apuntan ahora? En pocas palabras, en pocos términos, ¿cuál es la visión que se viene o cuáles son los retos que se vienen a enfrentar en sus respectivos rubros, sobre este tema de la seguridad? En nuestro caso, la coyuntura tan cambiante y volátil nos impulsa a tener que utilizar más innovación,
más aprendizaje, el poder aprender las cosas que hemos ido haciendo, que nos han salido bien y aquellas que podemos seguir haciendo mejor. Y aplicar la tecnología para los temas dentro de planta, por ejemplo, inicialmente, y también poder propiciar opciones tecnológicas con nuestros socios estratégicos. Es muy importante para nosotros como Molycop, y nosotros tenemos el eslogan: queremos regresar a casa sanos y satisfechos de nuestro trabajo. O sea, no solo sanos, no solo satisfechos, no solo enteros, sino queremos regresar a casa siempre. Entonces, tenemos que siempre seguir 1 o 2 pasos adelante de todo lo que se nos vaya a venir, en la parte de la gestión de riesgos, en la parte de gestión de personas, sobre todo. O sea, cómo gestionamos a nuestras personas, cómo aseguramos su seguridad mental, su bienestar. Yo creo, y como te lo dije al inicio, es una base fundamental la persona para el sistema de seguridad. Entonces, se vienen muchos retos. Yo creo que este mundo tan globalizado y post-pandemia que se ha vuelto tan dinámico nos invitan a seguir trabajando de la mano de socios estratégicos en los diferentes rubros que tengamos, o sea, tanto desde la materia prima, el transporte, que Transaltis es uno de ellos, en la parte de innovación, construcción, etc., y nos impulsa a seguir asegurando que cualquiera, tanto nuestra gente como nuestros socios estratégicos, como nuestras comunidades, puedan tener un nivel de confianza en Molycop. Y en el caso de Transaltisa, Carlos, ¿cómo consolidar o seguir consolidando este liderazgo que vienen ejerciendo? Estar arriba ha tenido de algún esfuerzo muy grande por parte de todos los colaboradores. Ahora, mantenerse arriba también es un compromiso total. Mira, de hecho compartimos lo que dice Rodrigo. En el mercado hay una sana competencia, hay múltiples desafíos nuevos y obviamente nosotros tenemos un plan estratégico agresivo ya en 5 años donde buscamos consolidarnos como operadores logísticos. Para lograrlo vamos a tener nuevos negocios, los cuales estamos obteniendo, vamos a potenciar la innovación, pero lo que nos va a llevar a asegurar las operaciones es nuestra gente. O sea, nosotros somos una empresa Great Place to Work. Queremos que la gente quiera venir a trabajar acá y se mantenga trabajando acá. Porque una de las formas de mantener la cultura de seguridad es con la gente. Entonces buscamos que todos estén felices. Y a manera de cierre ya, es grato, se los digo de manera personal, conversar con profesionales que representan a sus respectivas empresas, que tienen muy claro el rol del ser humano. Muy, muy claro el rol del ser humano. No sería nada, absolutamente nada, no se podría crecer, no se podría hacer nada si es que no se valora, como lo hacen ustedes, la importancia de tener al colaborador, al trabajador, al compañero, bien cuidado, bien capacitado, bien atendido y queriendo sobre todo a su institución. Rodrigo, Carlos, ha sido un gusto conversar con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Voces en la Ruta de Transaltisa. Y estamos seguros que los logros, los planes se van a concretar y estaremos conversando en otra oportunidad ya con estas buenas nuevas justamente dadas a conocer en esta jornada. Como siempre, un gusto haberlos acompañado y hasta una nueva edición de Voces en la Ruta gracias a Transaltisa. Cuídense mucho. Adiós.